Mi nombre es Luisana. Ah, yo vengo de la República Dominicana, ahí nací y vivo en Suiza. Hoy el hermano me permitió compartir el IFE y lo que quiero hablar es más de mi testimonio. Quería compartir, quería buscar la palabra de Primera de Juan 3. En Primera de Juan 3 fue donde yo pude recibir. Vamos a leer el primer versículo. Dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, yo estuve, cuando yo era niña, yo vengo de una familia católica. Ellos son mi abuela era una persona que iba a la iglesia, entre comillas, iglesia, iba de lunes a lunes, o sea, era todos los días que iba. Entonces, como yo era pequeñita, ella me llevaba, yo siempre iba de su mano, iba a la iglesia y me daba curiosidad de ver un Cristo tan grande. Me decían que será Jesús, pero estaba todo el tiempo ahí, en el madero, crucificado. Entonces yo lo veía a él como una persona muerta. Y luego a la mamá de Jesús, que la Virgen, a ella la veía viva, porque a ella la presentaban de otra manera, o sea, las imágenes. Eso cuando yo era pequeña. Entonces yo crecí pensando en mi corazón que a la que teníamos que adorar y amar era la Virgen, porque a la que teníamos que pedir y todo eso era ella. Y que porque el Hijo de Dios estaba muerto, no lo identificaba como un Dios vivo. Esto durante mi infancia. Cuando yo fui creciendo, luego conocí la iglesia evangélica. Yo conocí el evangelio de Pentecostés, así como que yo podía entender supuestamente yo mejor. Y ahí me enseñaron que la imagen no era buena, que no se podía adorar imágenes y estas cosas. ¿Qué pasa? Que yo entré muy a fondo, yo oraba, comenzaba a entender lo que según me explicaba, lo que me transmitía. Yo comenzaba a orar en lengua, supuestamente, aprendí a hacer eso. Eso vino solo de mí, salió en un retiro que yo fui. Entonces yo me sentía bien, me sentía cómoda, hasta que comencé a notar que yo tenía que hacer. Ahí yo aprendí a que yo tenía que ganarme el favor de Dios. Es como que si yo no oraba, si yo no ayunaba, si yo no hacía silicio, no conseguía el favor de Dios. Si yo no hacía las cosas, entonces Dios no me daba lo que yo le pedía. Si yo quería algo, sea un hijo, un esposo, un carro, una casa, lo que sea, yo tenía que ayunar, tenía que tirarme al piso a dormir, tenía que hacer mucho, hacer muchas obras, mucho sacrificio. Según yo, esto le agradaba a Dios, y que si yo lo seguía haciendo, era del agrado de Dios. Hasta que un día simplemente me agotaba. Yo me agotaba porque yo trataba, yo oraba, iba a la iglesia, yo adoraba, pero entonces esto era como un sentimiento. En el momento yo me sentía que sí, que me llenaba de la presencia de Dios y que yo podía morir y me iba al cielo, y estaba muy, muy, muy contenta con esto. Hasta que me di cuenta que era mucho esfuerzo físico.
realmente. Y entendí que mis obras me llegaban a pensar de que así yo podía conseguir la salvación. Entonces un día le pedí a Dios, ay Señor, por favor, antes de morir, regálame por lo menos un solo minuto de tiempo para poder arrepentirme. No vaya a ser que yo muera y dije una mentira. Normalmente yo aprendí que yo era una pecadora arrepentida. Yo entendía que yo seguía siendo pecadora, pero arrepentida. En el sentido de que yo tenía que arrepentirme de cada cosa que yo hiciera humanamente, se hace una mentira, o si yo tenía un mal pensamiento, porque yo entendía esto de la ley, yo entendía que tú tenías que llevar los 10 mandamientos, tenías que tratar de ser mejor persona, tenías que ser buena. Y eso era lo que me transmitía y eso era lo que yo entendía. Y un día estuve mirando un versículo en la Biblia, no me acuerdo bien el nombre, pero decía que Dios decía, ligera, o sea, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. O sea, que su yugo era fácil de llevar y ligera era su carga. Y yo dije, no es cierto. Esto no es verdad. La Biblia aquí está hablando de algo que no puede ser, porque ser cristiano es muy difícil, es muy agotador, es un camino que uno tiene que avanzar y aunque uno se caiga, levantarse, pero seguir luchando hasta conseguir llegar el día de morir y llegar al cielo. Para mí el cristianismo era luchar. Yo tenía que todo el tiempo hacer silicio, hacer ayuno, orar, arrepentirme de cualquier cosa, mal pensamiento, cualquier mentira, cualquier cosa que yo humanamente hiciera, tenía que estar arrepintiéndome diario. Yo hasta me arrepentía, hasta, por si acaso, hasta le pedí a Dios por lo que no hice o lo que voy a hacer, perdóname por esto, por lo otro. Y era todo el tiempo. Entonces yo decía que ser cristiana era algo muy difícil, también porque tú tenías que renunciar a todo para que viviera Él. Y yo entendía que si yo hacía todo esto, agradaba a Dios, era del agrado de Dios. Donde yo me congregaba, me decían así, si yo hacía algo, tenía algo en mí indebido, si me gustaba cualquier cosa que la iglesia no permitía, por ejemplo, bailar. Pastor, a mí me gusta mucho bailar y me gustaría ir a bailar de vez en cuando. No, tiene que matar esa carne, tiene que orar, ayunar, hasta que eso muera en ti y fluya el espíritu y tú puedas entonces dejar de hacer eso o de querer hacer eso. Y yo tenía que todo el tiempo, todo el tiempo, tratar de ser perfecta, de no mentir, de no engañar, de no tener un mal pensamiento, y si lo hacía tenía que arrepentirme enseguida. Era lo que te enseñaba. Entonces yo, cuando estaba en la católica, yo pensaba que era hija de Dios. Después, cuando estaba en la Pentecostés, me enseñaron de que yo no era hija de Dios ahí, que era hija de Dios con ellos después que recibí un bautizo. Entonces, eso me llevó a no entender mucho la palabra. Porque por un lado decía Jesús, mi yugo es fácil de llevar y ligera es mi carga. Yo decía, pero ¿cómo? No es verdad. Si yo no me levanto a las 3 de la mañana a orar, el diablo arremete contra mi familia, que me pasan cosas malas. Si yo no oro durante un mes, no consigo lo que quiero, lo que le estoy pidiendo a Dios. Si yo no le suplico a Dios que me dé esto, lo otro, entonces Él no me lo va a dar. Entonces también leía en la Biblia, el justo por fe vivirá. Y yo, sí, yo tengo mucha fe, pero tampoco me consideraba justa. Eso no, pero decía, pero yo tengo mucha fe, entonces yo vivo por fe.
Y había muchas cosas que me sucedían. Yo hablaba en lengua y era algo que me asustaba. Yo hablaba así, salía solo eso de mí, pero me asustaba. Yo decía, Señor, ¿será que esto es cierto? ¿Será que esto es verdad? ¿Será que esto es tuyo? ¿Será que esto viene de tu parte? Me hacía muchas preguntas. Había muchas preguntas en mí. Pero un día, cuando yo me levanté, una de las madrugadas que yo me levantaba a orar y a reprender demonios, esas cosas, yo las hacía todas. Yo dije, ¿cuál fue el sacrificio? Así, orándole a Dios, le dije, ¿cuál fue el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí? ¿A qué fue que Él vino a ayudarme? Porque realmente yo tengo que ayunar, tengo que orar, tengo que reprender, tengo que estar todo el tiempo en la iglesia, porque si me dejo de congregar, entonces me puede pasar algo malo o puedo perder mi salvación. Entonces, si no me mantengo haciendo las cosas, llevando los 10 mandamientos, haciendo las cosas en orden, como dice tu palabra en la ley, entonces pierdo mi salvación. Entonces, ¿cuál fue el sacrificio que Jesús vino a hacer aquí al mundo? O sea, ¿de qué fue que Jesús me vino a salvar? ¿Qué fue lo que vino a hacer por mí? ¿Qué fue? Le estaba yo preguntando eso a Dios, en silencio. Le preguntaba eso. Pero ¿qué pasó? Que después, más adelante, a mí me pasó algo muy fuerte con mi esposo. Yo me casé, tuve una niña, o sea, estaba embarazada de una niña, y esa situación me llevó a estar media muerta. Espiritualmente estaba devastada, porque eso fue casarme. Yo me casé, sí, por la iglesia, por la ley, como decían los pastores, la Pentecostés, me recomendaban casarme sin ni siquiera conocer a la persona, sin tener intimidad ni nada. Nosotros nos casamos sin tener intimidad, sin tener ningún contacto físico. Simplemente nos casamos para después estar juntos como pareja. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos casamos, supuestamente nos casamos siendo cristianos y bajo el mandato de Dios, juramos ante Dios. Fue una boda muy bonita, una ceremonia muy bonita, todo muy bonito, todo muy color de rosa. Y cuando mi esposo, después que estábamos juntos, ya a la primera semana, comenzó a decir cosas muy extrañas, como me acusaba más bien de adúltera. Yo era una persona que tenía un orgullo por encima de cualquier mujer, porque yo me creía la mejor mujer del mundo, en el sentido de que yo estar con un hombre casado, ni loca. Yo ser infiel, ni loca. O sea, yo era una persona que decía que una mujer, si era infiel, era porque no se valoraba. Si una mujer se metía con un hombre casado, era porque no se valoraba. Si una mujer, y entonces todo el tiempo miraba a la que lo hacían y yo me creía mejor. ¿Por qué? Porque yo no lo hacía. Entonces, a esta persona, a yo casarme con él, y él comenzar a acusarme de cosas que yo no he hecho, eso me mató totalmente. Es como que toda la vida yo tratando de guiarme por un camino correcto, tratando de hacer siempre supuestamente yo lo bueno y lo decente y lo correcto delante de Dios, porque yo no miraba a hombre casado, para mí no existían. Hombre con novia, hombre que tuvieran cualquier tipo de relación, no existían para mí. Y más bien, si un hombre no se casaba conmigo, entonces no me valoraba y yo no podía estar ahí. Para mí el matrimonio era algo muy sumamente importante. Y yo crecí sabiendo que una mujer se tiene que dar a respetar, tiene que darse su valor, y por eso para mí era muy importante que llevar un matrimonio. Y para mí casarme era lo más importante de una relación. Si una relación no iba a terminar, si yo sabía que una relación no iba a terminar en matrimonio, mejor ni la aceptaba. Entonces, esto de ser infiel, nunca. O sea, para mí era algo
impensable e inimaginable. Para mí era algo que no era conmigo. Y esto de meterme con hombres que tengan pareja, no. ¿Por qué? Porque para mí era así. Estar con un hombre así era restarme valor a mí. Era como que como ponerme yo en la basura, literalmente. O ser infiel era lo mismo. Para mí es como estar en la basura, en el fango. Pero yo escuché una vez que estaban hablando de la mujer adúltera. Ella fue salvada por Jesús, porque a ella la acusaron, pero después ninguno lanzó la piedra. Y yo decía, wow, mira, ella tenía la palabra y sabía que no podía adulterar. Y yo no entendía cómo, si sabía que era la muerte que le esperaba. ¿Cómo es que igual lo hizo, sabiendo que la podían matar por esto? Y yo nunca dije, ay, no, esto no me hubiera pasado a mí porque eso no es conmigo, yo nunca. Pero cuando yo me casé con esta persona comenzó a decir que yo era la infiel, que yo era infiel, que yo era infiel, que yo era infiel, que yo era una adúltera, que yo... Comenzó a repudiarme, comenzó a decir que yo hacía cosas atroces, que yo vivía, me acostaba con Raimundo y todo el mundo. Esto comenzó a matar mi orgullo, esto comenzó a matarme en vida, esto me comenzó a dejarme sin aire. Yo lloraba, desesperaba, lloraba y le pedía a Dios y le preguntaba, pero ¿por qué Él me acusa? Si Él nunca me ha visto haciendo nada indebido, ¿por qué si Él tiene mi teléfono, tiene la clave de mi teléfono, por qué Él me dice esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo lloraba y oraba y le hablaba mal, le decía, no es así, tú me estás... Y Él comenzaba a decirme que sí, que yo era así y que no quería saber de mí y muchísimas cosas. Y yo embarazada, yo me sentía abandonada totalmente. Y luego dije, pero entonces, ¿para qué? Me caso como me dicen los pastores, me caso ante Dios, en la iglesia, me caso como se debe, no lo conozco, no hago nada, hago las cosas bien. ¿Y por qué me salió tan mal? No entendía. Para mí era como si yo estuviera viviendo una pesadilla. Yo decía, en un momento voy a despertar y este hombre va a decir, no, mi amor, tú eres la mejor mujer del mundo, tú eres buena, tú eres esto, porque realmente yo me creía la mejor mujer del mundo. Yo miraba a las otras que hacían cualquier cosa indebida por encima del hombro. O sea, no la identificaba ni siquiera como persona porque yo decía, no se valora, entonces yo tampoco la tengo que valorar. Aún así, fueran mujeres de mi familia, no me importaban. Para mí, y aún yo le decía, no, pídele a Dios que te saque de ese lugar donde está, no te metas con un hombre casado, no haga esto. Pero aún así, aunque yo nunca le decía nada, yo decía, ay, no, pero pobrecita, qué pena, ay, no, qué cosa esto, qué chica esta, ¿por qué hace esto? No se quiere. Ella cree que es una basura, porque ella sabe que este hombre le está dando migaja y no la está respetando y ella tampoco se respeta. Así pensaba, pero era mi pensamiento humano, era lo que me salía, era lo que salía de mí. Y yo aún así decía, pero yo no le hago daño a nadie, yo soy una persona muy buena. Pero Dios usó precisamente a esta persona, usó esta situación para llevarme a la muerte, a estar media muerta, para estar como el de la parábola de este samaritano que estaba en el camino medio muerto y pasó un levita y pasó un religioso y no lo recogieron, pero vino el samaritano, lo llevó al mesón, le limpió las heridas y lo llevó. Me pasó exactamente igual y yo comencé a buscar ayuda, comencé a buscar y a preguntarme, pero ya antes de eso yo tenía al hermano Matusalén, lo tenía en mi TikTok. Yo hasta me agregué y me suscribí a su canal y todo, y habían videos que yo veía de él, pero pensaba que él era igual que yo, de la misma iglesia, misma pentecostés, la misma creencia, la misma religión. Entonces yo no lo escuchaba, porque claro, el cristiano no escucha a otro cristiano, ¿no? Para nada, no recibe, porque cree que se lo sabe todo. Y como se lo sabe todo, no necesita escuchar a otro hermano. ¿Qué pasa? Que como yo lo veía en los videos, una vez veía los live, pero no me daba ni siquiera cuenta de lo que estaba hablando. Y después que pasaron algunos meses, volví y miraba algo, pero no me llamaba.
Después pasaron unos meses más, que era cuando realmente yo estaba mal, donde yo me sentía que me ahogaba, donde yo me estaba volviendo loca, donde yo estaba cogiendo terapia, hasta psicológica. Iba casi toda la semana al psicólogo porque no entendía por qué este hombre decía esto de mí, si no era verdad, de dónde él sacaba eso, porque me estaba volviendo loca, literalmente. Entonces, cuando yo vi que él decía, ya no hay pecado en el mundo, ya Jesús pagó el precio por ti, ya eres libre del pecado, ya es gratuitamente, es gratis para que nadie se gloríe. Yo pensaba, ¿en serio? ¿Gratis? Y yo decía, no, no puede ser cierto. Y yo comenzaba a quererme contratar con él. Y seguía mirando su TikTok y yo pedía su número y hasta que logré contactarme con él. Entonces yo comencé a preguntarle, ¿por qué usted dice que usted ya es libre del pecado? ¿Cómo se puede ser libre? ¿Cómo puedes no hacer nada y recibir esto? Y él me decía, ya, fácil, creyendo. Y yo, pero yo creo en Dios, yo me considero hija de Dios, o sea, yo soy hija de Dios, yo realmente no me consideraba no hija de Dios. Y él me mandó a un versículo después de tantas charlas, de muchos audios, de muchas preguntas. Él me mandaba a mirar sus en vivo en el YouTube, en Escritura también, desde Génesis 1. Me mandaba a cultivarme, a mirar para yo poder entender lo que él me estaba predicando. Pero yo, sí, bueno, y comenzaba a ver solo para saber de qué me estaba hablando, aunque yo tenía muchas dudas. Entonces, comencé a leer, cuando yo comencé a entender en unos videos cortos que él habló de Juan 3, primera de Juan 3. Entonces, yo voy a leer que eso fue donde yo me encontré. En primera de Juan 3 dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Asimismo, así como Él es puro, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis, que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que participa del pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahí, precisamente ahí, fue que yo me di cuenta que yo no era hija de Dios, sino que era hija del diablo. Porque aunque yo estaba buscando y orando y ayunando y creyéndome hija de Dios, yo pecaba. O sea, yo infringía la ley, yo hacía cosas. Entonces yo dije, ¿cómo? ¿Los hijos de Dios no pecan? ¿Los hijos de Dios son justos? Entonces, ¿yo qué soy? Hija del diablo. En ese momento mis vendas cayeron. Es como que yo pasé de niña, tenía una venda puesta, era un engaño porque estaba en esta religión. Y luego de adulta
pasé con otra venda a otra religión en otro engaño. Entonces, al final, cuando me identifiqué aquí como hija del diablo, me di cuenta que yo estaba yendo derechita al infierno, derechita. Y yo dije, ¿cómo yo puedo ser entonces hija de Dios? Y ahí fue que comencé a buscar más. Y cuando yo leí donde dice que Él vino, que Él es el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo de una vez y para siempre, que Jesucristo es el Cordero que quitó el pecado del mundo de una vez y para siempre. Entonces, eso me tocó. Yo dije, y solo tengo que creer. Él dice, cree en mi nombre, y te pasaré de muerte a vida. Cuando yo leí este capítulo y me di cuenta que yo estaba muerta, sabía que yo estaba destituida de la gloria de Dios, que yo estaba muerta para Dios. Y a verme muerta para Dios y pasando por lo que estaba pasando, me sentía a morir, me sentía mal. Y yo quería con toda mi fuerza ser hija. Yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Comencé a seguir mirándolos en vivo, miraba la YouTube en Cristo también, desde el primer Génesis 1, comenzaba a estudiar con la palabra y comencé a despertar. Comencé a recibir, y cuando me di cuenta de que es solamente creer en Él y en su nombre, que la oración de fe que yo hice no me iba a salvar, que el bautismo que hice no me iba a salvar, y más bien me estaba llevando derechita al infierno, igualita, que era un engaño donde yo estaba viviendo. Por eso que la Biblia dice, la palabra de Dios dice que Satanás vino a engañar al mundo entero, y uno, por confiar en uno mismo, me estaba perdiendo, porque yo estaba viviendo bajo las obras y bajo la ley. Por más que yo decía, no, yo estoy viviendo bajo la gracia. No, estaba viviendo bajo las obras y bajo la ley. Y no entendía entonces cuál era la gracia de Dios. Y era eso, creer en Él, creer en su nombre, que significa Salvador de los pecados. Creer de que ya yo soy limpia, de que ya yo soy justa, de que ya yo soy su hija, como lo dice aquí en la palabra, justificada. Estoy justificada a través de Él. No es lo que yo hago, deje de hacer, es que Él ya lo hizo. Porque en Génesis, desde el principio de los tiempos, se ve que el pecado entró por un hombre, y era por un hombre que el pecado iba a terminar. Entonces, cuando yo me identifiqué que yo estaba destituida, aún así que yo ayunaba, oraba, leía la Biblia, iba a todos los seminarios bíblicos, yo estaba siempre fija en la iglesia, servía mucho en la supuesta iglesia donde yo asistía, servía mucho, daba mucho de mí, era mucho esfuerzo, y no entendía por qué yo estaba viviendo bajo las obras, estaba viviendo bajo la ley. Entonces, esta situación, este matrimonio me llevó a quedar media muerta para poder recibir la gracia, para poder aceptar de que ya yo no era pecadora, para poder aceptar de que Él ya pagó por mí, para poder aceptar que yo no era buena, porque yo me creía muy buena, muy decente, muy correcta, yo iba por la línea, o sea, con nadie se me podía igualar, yo me creía la mejor. Entonces tenía ese autoestima hasta aquí, este orgullo hasta aquí. Y entonces, si yo no hubiera pasado por esa situación y yo hubiera visto 1000 veces, hubiera podido ver al hermano Matusalén, 1000 veces. Pero como yo me sentía la mejor mujer y que estaba muy bien con Dios y que yo para mí me estaba ganando el cielo, entonces nunca hubiera podido entender lo que Él estaba predicando hasta que yo pasé por el fuego. Yo pasé literalmente por la muerte. Al verme media muerta, pude recibir. Me quedé como ese niño que debe de recibir cada vez que ve algo, está mirando. Como mi niña ahora mismo tiene 11 meses. Y ella mira lo que yo hago. Se queda observando, mirando. Entonces luego yo veo que ella intenta hacerlo. ¿Por qué? Porque está recibiendo, está aprendiendo.
Entonces yo me volví lo mismo, como niña. Comencé a recibir, comencé a aprender, comencé a ver que vivir bajo la gracia es como cuando se te quita algo muy pesado de encima. Porque yo hasta un tiempo tenía yo que hacer algo para yo sentir que le estaba agradando a Dios. Cuando la palabra misma de Dios dice que Dios no acepta sacrificio de hombre, también dice que Dios no escucha a los pecadores. Entonces, las situaciones que me pasaban en mi vida, ¿qué era? Todo era un engaño. Todo era un engaño. Y yo no era buena, porque la misma palabra dice cuando el chico que se le acercó a Jesús y le preguntó, maestro bueno, le dijo maestro bueno. Y él dijo, maestro bueno, Jesús contestó, no hay ni un solo bueno, no hay ninguno bueno, el único bueno es Dios. Pero entonces yo me creía buena. Al yo darme cuenta de que yo no era buena, entonces comencé realmente a no tomarme nada personal del otro, porque nadie es bueno. El único bueno es Él. Entonces fue como un descanso, saber que da igual lo que yo haga, no hay ni un solo bueno, porque el único bueno es Dios. Que el de ser humano puede salir cosas buenas, porque lo dice en su palabra. Si vosotros siendo malo, saber dar cosas buenas, imagínate el Padre que está en los cielos. Entonces yo entendí, entonces yo buena no soy. No soy buena. Pero de mí puede salir cosas buenas, pero no soy buena. Ahí comencé a entender la palabra de Dios. Ahí comencé a identificarme. Ahí comencé a recibir el evangelio. Ahí comencé a creer realmente en Jesús. Yo antes pensaba que yo creía en Dios, que yo amaba a Dios, pero mentira. No creí en el sacrificio de Jesús. Yo no creía. Yo no creía que yo ya no era pecadora. Yo eso no lo creía. Ni me pasaba por la mente como si yo miento. Como si yo a veces tengo mal pensamiento. Pero ¿cómo va a ser eso posible si hay veces que yo hablo mal del hermano o de mi prójimo? Porque no, claro que soy pecadora, pensaba yo. No podía recibir la palabra hasta que me di cuenta a través de esa situación de vida, me di cuenta que Él sí, Él pagó por mí, que Él es el creador de Dios que quita el pecado del mundo. Que ya yo soy libre del pecado porque ya lo hizo una sola vez y para siempre. Lo hizo gratis, que sí, que es cierto, que Él vino al mundo por los pecadores. Él vino al mundo por los pecadores y que va a regresar por los justos, por los santificados, por sus hijos. Pero los que no pecan. Y yo humanamente, ¿cómo podía hacer eso posible? Claro, humanamente no tiene ni lógica, porque uno dice, pero ¿cómo? Entonces no puede mentir o puede, ¿qué va a hacer ahora? No, sino es que a través de su palabra, a través de Él, uno queda justificado, santificado. ¿Por qué? Porque Él me justificó. Él pagó el precio por mí. Jesús, que Dios nunca hubiera aceptado un solo sacrificio mío. Da igual si yo me he podido durar 20 años durmiendo en el piso, me voy a pasar de rodilla, toda la vida de rodilla. Y si yo no hubiera creído que Jesús pagó el precio, si yo no hubiera creído que Él ya me liberó del pecado, si yo no hubiera creído que yo, gracias a Él, ya no soy pecadora, me hubiera ido igual al infierno. Igualito. Porque es creer en Él, cree en mi nombre y pasará de muerte a vida. Y pasar de muerte a vida es lo más maravilloso que te puede pasar. Ese regalo más hermoso. Entender nuestra condición humana también. El saber que no somos buenos. El saber que el único bueno es Él. El saber que estamos aquí y que el único mandamiento que Él nos deja es predicar, compartir el evangelio a todas las naciones. El evangelio. Solo hay uno. Que Jesús ya
nos liberó del pecado, que gracias a Él ya no somos pecadores, que gracias a Él tenemos la vida eterna con Dios, que gracias a Él pasamos de muerte a vida, ya gratuitamente, no por obras, es por gracia. Esa es la gracia, creer en Él, creer en su nombre, que significa Salvador de los pecados, saber que Él ya vino por los pecadores y que Él vino ya por los pecadores. Entonces regresará por su iglesia, sin mancha y sin mancilla. Y esas son las personas que creen en Él, en su sacrificio, en lo que Él hizo. Porque yo creía que era yo el que tenía que hacer algo para poder ganarme el cielo. Yo vivía literalmente bajo la obra, bajo la ley. Y la misma ley me confrontaba, porque si yo decía una mentira, yo lloraba, decía, perdóname, no lo vuelvo a hacer, te lo prometo que no lo vuelvo a hacer. Y al otro día lo volví a hacer. O si tenía un mal pensamiento, perdón, no lo vuelvo a hacer, ayúdame a no hacer, ayúdame a cambiar, a ser mejor persona, yo necesito ser buena, necesito ser santa, por favor, ayúdame a santificarme, por favor. Le decía así y al otro día volví a tener mal pensamiento y no entendía y era un desgaste físico hasta que me di cuenta que nada de lo que yo hiciera Él iba a recibir, que Él solo recibía el sacrificio de su Hijo Jesús, que al yo decir de mi boca salir que yo todavía era pecadora, era renegar de Jesús, renegar de su sangre, era no creer en Él. Y a ver ahora que vivo bajo la gracia de Dios, que yo ya creo que Él me quitó de pecado, que ya yo soy justa, que ya no soy pecadora, que soy santa. Eso me llena de paz, de gozo, de alegría. Es como que vives así, puedes respirar porque la carga que tienes, esa carga que te pone la ley, porque vivir bajo la ley es vivir cargado, totalmente. Y Él dice, dejar tus cargas, venir cargados. Los que estén cargados de corazón, venir a mí y dejar sus cargas. Pero para poder hacer eso hay que creer en Él y en su palabra, creer en su nombre, que Él es Salvador de los pecados, que Él ya pagó el precio por ti, que Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo de una vez y para siempre. Cuando yo entendí esto, pasé de muerte a vida y me llenó de gozo, de paz, de alegría. Y ahora compartir aquí en el en vivo que el hermano Matusalén me permitió compartir con ustedes. Yo estoy muy feliz, muy contenta, porque realmente entendí el Evangelio y yo puedo ahora transmitirle a los demás y espero que con mis testimonios puedan entender, porque no alcanzo ni siquiera a ver cuántas personas están conectadas, pero sé que si estoy aquí es por algo y quisiera darle mucho las gracias al hermano porque gracias a él, a esos en vivo que él hace, a los videos de TikTok, a los que ya están en YouTube, ya desde Génesis 1, ya tú estás comenzar a entender más de la palabra, porque la palabra está ahí. Y yo sé que que la palabra es locura para los que se pierden, pero realmente es difícil identificarse una persona que no quiere negarse a sí mismo, porque negarse a sí mismo es exactamente eso, es negar todo razonamiento humano, toda creencia que uno cree y simplemente recibir lo que dice la palabra tal cual como está. Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, que Él vino a salvarnos del pecado, que considerarnos pecador es renegar de Él y de su sangre preciosa, es no creer en su palabra. Entonces, a saber esto, que ninguna oración de fe salva, que ningún ayuno, ningún silicio, ningún sacrificio que yo haga humanamente me va a llevar a la gloria más que el nombre, más que Jesucristo, más que creer en la sangre de Jesús, más creer en el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz. Y eso me llenó de gozo y de alegría. Entonces, yo quería compartirle hasta aquí. Vamos a orar para terminar.
Amado Rey, Padre, gracias Señor por esta hora, gracias por permitirme estar aquí en en vivo, Señor, gracias porque pude comunicarme, gracias por esa salvación tan preciosa, Padre. Yo te pido, Señor, que cada persona que me ha escuchado hayan entendido lo que yo quería transmitirle, Señor, para que entiendan que ya tú pagaste el precio por nosotros, que no es con nuestras obras, Señor, que no podemos vivir bajo las obras ni bajo la ley, porque es condenamos seremos. El que vive bajo la ley y bajo la obra está condenado a ir lamentablemente al infierno, que el que vive bajo tu gracia es que va a alcanzar la vida eterna. Yo te doy las gracias por ese sacrificio tan grande que hiciste por mí en la cruz. Gracias por liberarme del pecado. Gracias a ti ya no soy pecadora. Gracias, Padre, por regalarme la vida eterna contigo en la gloria. Gracias por todas estas personas que se conectaron hoy. Gracias por las personas que están mirando este en vivo, Señor. Gracias porque gracias a este día, yo sé que tú vas a obrar en cada uno de ellos para que ellos reciban, Señor, porque lo importante es predicar tu palabra hasta los confines de la tierra, como dice tu mandamiento, y predicar tu palabra hasta los confines de la tierra, que es el único mandamiento que tú nos dejas para que nosotros compartamos el evangelio de que tú ya quitaste el pecado del mundo, de que ya tú viniste una vez por los pecadores, de que ya tú te crucificaste en la cruz, que tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, que quitó el pecado del mundo, y que ya no somos pecadores, que somos limpios, que somos santos, que somos justos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.